Cuando tu vida deja de ser tuya. Hay una sensación que muchas personas conocen, pero pocas se atreven a nombrar. La sensación de estar viviendo una vida correcta, que no se siente propia. Cumples. Respondes. Haces lo que se espera. Y aún así, algo dentro de ti permanece tenso. Como si siempre estuvieras actuando. Marco Aurelio escribió algo que atraviesa siglos. Cuida de no vivir como esclavo de la opinión ajena. No hablaba de rebeldía. Hablaba de libertad interior. Elián llevaba años viviendo para los demás. No porque se lo exigieran abiertamente, sino porque había aprendido que ser aceptado era más seguro que ser auténtico. Aprendió a agradar, a adaptarse, a no incomodar. Y poco a poco, esa adaptación se volvió identidad. No sabía cuándo había empezado. Tal vez en una decisión pequeña. Tal vez en una renuncia silenciosa. Pero un día se dio cuenta de algo inquietante. No recordaba la última vez que había elegido solo por él. Marco Aurelio se entrenaba cada día para no caer en esa trampa. Si buscas aprobación externa, nunca descansarás. Elián vivía cansado, sin saber por qué. No era el trabajo, no eran las responsabilidades. Era la tensión constante de sostener una imagen. Decía sí cuando quería decir no. Callaba cuando algo le dolía. Sonreía para evitar conflicto. Y cada gesto parecía pequeño. Pero todos iban en la misma dirección. Lejos de sí mismo. Vivir para los demás no siempre se siente como sacrificio. A veces se siente como normalidad. Ese es el peligro. Elián no se sentía explotado. Se sentía necesario. Y esa necesidad lo mantenía atrapado. Marco Aurelio advertía: no conviertas tu valor en algo que depende de otros. Elián había hecho exactamente eso. Su valor dependía de cumplir, de responder, de no decepcionar. Y cuando tu valor depende de los demás, tu vida deja de pertenecerte. Un día, alguien le preguntó: ¿eso es lo que tú quieres? Elián dudó. No porque no tuviera respuesta, sino porque nunca se lo preguntaba. Esa duda fue un golpe silencioso. Marco Aurelio se recordaba: no vivas como si fueras un actor, esperando aplausos. Elián entendió algo duro. Había convertido su vida en una representación constante. No por vanidad, sino por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder pertenencia. Miedo a quedarse solo. Pero pagar ese precio tenía un costo oculto: la pérdida gradual de libertad interior. Respira. Tú también. Tal vez haces mucho por los demás. Tal vez eres responsable, atento, presente. Pero pregúntate algo con honestidad. ¿Estás viviendo con ellos? ¿O para ellos? Este viaje no empieza confrontando a nadie. Empieza con una verdad silenciosa. No puedes vivir toda la vida desde la aprobación ajena, sin perder algo esencial. Y recuperar eso no requiere huir, ni romper, ni rechazar a nadie. Requiere volver a elegir desde dentro. Porque cuando tu vida es solo respuesta, deja de ser elección. La trampa de agradar. La necesidad de aprobación no aparece de golpe. Se aprende. Se aprende cuando descubres
Que agradar evita conflictos. Que adaptarte te mantiene a salvo. Que decir lo correcto te hace aceptado. Elian no se volvió complaciente por debilidad. Se volvió complaciente por inteligencia emocional mal dirigida. Aprendió a leer el ambiente, a anticipar expectativas, a ajustarse antes de incomodar. Y eso, al principio, funciona. Marco Aurelio lo advirtió con claridad. Quien vive pendiente de la opinión ajena, entrega su libertad. Elian había entregado la suya poco a poco. No porque alguien se la quitara, sino porque la ofrecía. Cada vez que se silenciaba. Agradar se volvió automático. Decir sí era reflejo. Explicarse de más, costumbre. Y cuanto más lo hacía, más difícil era detenerse. Porque la aprobación crea dependencia. Cada gesto aprobado refuerza la conducta. Cada conflicto evitado confirma la estrategia. Elian empezó a notar algo inquietante. Cuando alguien no estaba de acuerdo con él, sentía ansiedad. No por el desacuerdo en sí, sino por la amenaza silenciosa. ¿Y si dejo de gustar? Marco Aurelio se entrenaba para no caer ahí. Haz lo correcto, aunque no agrade. No desde la dureza, desde la rectitud interior. Elian entendió que había confundido armonía con sumisión. Creía que evitar incomodar era ser buena persona, pero estaba pagando un precio. Su voz. Cada vez que callaba lo que sentía, algo se tensaba por dentro. No explotaba. No se quejaba. Solo se alejaba un poco más de sí. La trampa de agradar es sutil. Te hace sentir necesario, pero no libre. Elian empezó a observar cuántas decisiones tomaba, pensando primero en cómo serían recibidas. No en si eran coherentes con él. No en si eran honestas. Solo en si serían aceptadas. Marco Aurelio advertía: no vivas como si tuvieras que justificarte ante todos. Elian comprendió algo duro. Vivir para agradar es vivir pidiendo permiso. Y cuando pides permiso para ser tú, terminas siendo una versión diluida de lo que eres. La necesidad de aprobación no te vuelve malo, te vuelve dependiente. Dependiente de miradas. Dependiente de reacciones. Dependiente de validación externa. Elian empezó a notar cómo su energía se drenaba en mantener esa imagen. Siempre atento. Siempre correcto. Siempre disponible. Nunca en paz. Marco Aurelio sabía que la dignidad interior no se negocia. Sé fiel a tu propia razón. Elian entendió que no tenía que volverse confrontativo. No tenía que discutir. No tenía que imponer. Tenía que dejar de traicionarse en silencio. Agradar no es amar. Complacer no es respetar. Callar no es paz. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo adaptándote para no incomodar. Tal vez has aprendido a ser aceptado a costa de silenciarte. Pregúntate con honestidad: ¿cuántas veces hoy dijiste sí cuando querías decir no? Este camino no trata de romper relaciones. Trata de no romperte tú para sostenerlas. Porque vivir para los demás puede parecer generoso, hasta que te das cuenta de que ya no sabes vivir para ti. Decir no sin perderte. Decir no parece simple, pero para quien ha vivido agradando,
Decir no se siente como traición. Traición a la imagen. Traición a las expectativas. Traición a la pertenencia. Elian lo descubrió cuando intentó algo pequeño. Rechazar una petición que no podía sostener. No fue dramático. No fue agresivo. Solo dijo: ahora no. Y aún así, su cuerpo reaccionó. Tensión en el pecho. Nudo en el estómago. Culpa inmediata. Marco Aurelio sabía que la culpa aparece cuando empiezas a vivir con rectitud interior. No te sorprendas si actuar con justicia incomoda a quienes estaban acostumbrados a tu complacencia. Elian entendió algo clave. La culpa no siempre es señal de error. A veces es señal de cambio. Durante años había aprendido que su valor estaba en estar disponible. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo. Su valor estaba en ser coherente. Decir no lo volvió frío. Lo volvió claro. Y la claridad, aunque incomode al inicio, trae calma después. Elian empezó a notar algo curioso. Muchas personas no reaccionaban mal a sus límites. Algunas sí. Pero muchas simplemente se ajustaban. Descubrió que gran parte de su miedo no venía de la reacción real de los demás, sino de la anticipación. Había vivido imaginando rechazos que nunca ocurrieron. Marco Aurelio se recordaba: no sufras por anticipado lo que aún no ha sucedido. Elian comprendió que decir no rompe relaciones sanas, las ordena. Cuando empezó a poner límites, algo se alivió por dentro. Menos resentimiento, menos agotamiento, menos necesidad de explicarse. Aprendió algo esencial. Un sí sin libertad no es generosidad. Es obligación disfrazada. Marco Aurelio no buscaba agradar. Buscaba actuar conforme a la razón. Haz lo correcto. Lo demás es secundario. Elian empezó a vivir así. No imponiéndose, sino no forzándose. También entendió algo importante. Poner límites no significa endurecerte. Significa cuidarte para poder estar presente de verdad. Antes, cuando decía sí a todo, estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Ahora, con menos compromisos, estaba más entero. Decir no se convirtió en una forma de decirse sí a sí mismo. La libertad interior no se logra haciendo lo que quieres todo el tiempo, sino dejando de hacer lo que te traiciona. Marco Aurelio entendía esto con claridad. La libertad es obedecer a tu razón, no a la presión externa. Elian empezó a notar cómo, al recuperar pequeños espacios de decisión, volvía a algo olvidado: respeto por sí mismo. No necesitaba imponerse. No necesitaba justificarse. Solo necesitaba no abandonarse. Respira. Tú también. Tal vez llevas tiempo diciendo sí, por miedo a perder aceptación. Tal vez hoy puedas probar algo distinto. Decir no, sin explicarte de más, sin atacarte por dentro. Porque quien aprende a poner límites no se vuelve egoísta, se vuelve habitable para sí mismo. Y una vida que puedes habitar es una vida que vuelve a ser tuya. Vivir con los demás sin dejar de ser tú. Hay una diferencia sutil que cambia toda una vida. Vivir con los demás no es lo mismo que vivir para los demás.
Elian lo entendió cuando dejó de pelear con su culpa. Y empezó a escuchar su coherencia. No se volvió distante. No se volvió frío. Se volvió íntegro. Marco Aurelio escribió: la dignidad del alma consiste en no depender del aplauso. No porque el aplauso sea malo, sino porque no puede ser el centro. Elian había vivido mucho tiempo así, esperando señales externas, para saber si estaba haciendo lo correcto. Ahora algo había cambiado. Su referencia ya no era la reacción ajena, sino una pregunta simple y firme. ¿Estoy siendo honesto conmigo? Esa pregunta ordenaba todo. Cuando decía sí, era un sí real. Cuando decía no, era un no sereno. Descubrió algo liberador. Las relaciones auténticas no se rompen con límites. Se fortalecen. Algunas personas se alejaron, no por los límites, sino porque solo conocían la versión complaciente de él. Y eso dolió. Pero Marco Aurelio lo sabía. No todo lo que se pierde es una pérdida. Elian entendió que vivir para los demás le había dado pertenencia, pero le había quitado libertad. Ahora empezaba a recuperar ambas, desde otro lugar. Vivir desde ti no te vuelve solitario, te vuelve presente. Ya no decía sí por miedo, ya no callaba por costumbre, ya no actuaba para encajar, actuaba desde convicción. Marco Aurelio vivía rodeado de presión, pero no permitía que la presión definiera su carácter. Elian entendió que ese era el verdadero aprendizaje estoico. No huir del mundo, no romper con nadie, sino no abandonarte para sostenerlo todo. La libertad interior no es hacer lo que quieres siempre, es no traicionarte cuando eliges. Elian ya no necesitaba demostrar valor. Lo practicaba. Con coherencia. Con límites. Con calma. Respira. Tú también. Tal vez haces mucho por los demás. Tal vez eres responsable, atento, comprometido. Pero pregúntate algo con honestidad. ¿Te estás incluyendo a ti en esa vida que sostienes? Porque una vida vivida solo desde afuera termina vacía por dentro. Hoy puedes hacer algo distinto. No imponer. No confrontar. No huir. Elegir desde ti. Elegir con respeto. Elegir con firmeza. Elegir sin culpa innecesaria. Vivir con los demás, sin vivir para ellos. Eso es estoicismo. No como dureza, sino como dignidad silenciosa. Vive con los demás, pero no te dejes atrás.